Tarde. Eh, la calle está silenciosa. Perfecto ambiente para domingo de cómics. Espero no hacerlo algo, podríamos decir, normal. No prefiero ponerle día a estas conversaciones porque, qué horror. Mientras sea una vez a la semana, ¿cierto? Em, bueno, saludos a todos, fanáticos de, no necesariamente de los cómics, si quizá a mí hablando de cómics, a este espacio de mm, descargo con el mundillo del cómic gringo mainstream, ¿cierto? Curioso es que esta semana no me interesó casi ninguna como noticia proper, por decirlo así, como algo que fuera novedoso o llamativo. O sea, si se puede hacer como un pequeño, una pequeña mención, fue como a Jonathan Hickman, que lo he mencionado más de una vez, como que tiró una papita diciendo de que su run de X-Men no había terminado como él quisiera. Y obviamente los sitios se festinaron a concho con eso. Era como, a pesar de que en la misma entrevista él dijo, em, ojo que no estoy hablando mal de Marvel ni de la editorial ni nada, como que no, pero que su plan original contenía como un principio, un medio y un final y como que al final le acerrucharon el piso, qué sé yo, lo cancelaron. Cosa que igual, no sé si curiosa, pero digna de imaginar, considerando que Hickman es una persona que ya lleva bastante tiempo trabajando en Marvel y le han dado tantos proyectos, porque habrán decidido cortar uno de los runs más prolíferos de los X-Men del últimos tiempos. Mm, I don't know. Pero eso apenas se considera noticia. Por eso ahora voy a dedicar gran parte del programa a recomendar cómics nuevos, de sea esta semana o la próxima, ¿cierto? Vamos a hablar como con más factor de novedad, como tratar un poco de sacar los calados y un poco explicar las cosas interesantes que puede que salgan en el futuro próximo, además de un tema principal, ¿cierto? Vamos de lleno a lo que es eso, ¿cierto? La primera recomendación se viene el último arco de un cómic súper interesante, escrito por, quiero pronunciar bien su nombre, Rob Gilroy. Bueno, un caricaturista, o Gilroy. Es un caricaturista que como que este es su cómic debut escribiendo y dibujando. Y hasta ahora los volúmenes anteriores han tenido bastante éxito. Se trata básicamente de una familia que tiene como control casi absoluto sobre una ciudad y su nivel de industria en general. Obviamente como esto es un cómic no, no lo vamos a spoilear, pero obviamente se esconde un secreto detrás de por qué esta familia ha llegado al nivel de poder que tiene aquí. Tiene todos los elementos deliciosos y sabrosos de este tipo de historias. Familias disfuncionales, monstruos, asesinatos, misterios. Una de las características que a mí me gusta en particular de Farmhand en general es que apela bien a lo grotesco. Tiene imágenes como muy violentas, muy grotescas, pero con el estilo caricaturesco del autor, como que le da como un gustito distinto. Y obviamente hay una marcación importante que tiene que ver con el carácter racial dentro de él. Como ver una familia afroamericana en estratos de poder nunca está de más. Y creo que la progresión antes de este último volumen fue súper simpática. En lo que hablamos de pasar de misterio a pasar como a thriller, a terror. Tiene un balance súper genial. Y es como de esos cómics que de alguna forma suena súper cliché, pero es cierto. De repente uno no sabe lo que va a pasar de un número a otro.
Es bastante simpático. Como digo, este es el último volumen, si no me equivoco. Este es el final de la serie. Y siendo que comienza ahora, yo creo que es súper buena oportunidad de ir hacia atrás y consumirlo entero. No es tan largo, es el primer proyecto de él como autor. Y considerando que estamos en un universo sobrepoblado de cómics de horror en general, yo creo que el balance que hace él entre horror y dinámicas como tanto humanas como familiares está súper bien logrado. Farmhound termina ahora con este último volumen y decir cualquier cosa sería spoilear más, pero em, no está de más mencionar que ya a este punto como que han muerto personas importantes, como que han eh, revelado cosas de alta importancia que hacen que el último volumen tenga una onda completamente distinta. Espero que termine bien, ha estado muy entretenido y es el momento pero perfecto para entrar al cómic. Farnham de Rob Guillory, publicado por Image Comics, en la primera recomendación del día de hoy. Segunda recomendación por alguien que estoy seguro que he mencionado antes en más de una ocasión, que es Cullen Bunn. Cullen Bunn, uno de los autoproclamados maestros como del terror, así como que les dicen así como los nuevos autores del terror. Eh, Curioso que salga un autor de terror después del otro, ¿cierto? Pero así la cosa, porque este cómic es súper especial. Eh, Se llama Jumpscare y el plot en sí ya es absurdo. Se trata de una loca que como que se transforma en superhéroe y su superpoder es como invocar armas o elementos de películas de terror. Es súper curioso porque no es como un cómic tradicional de terror, sino que es como, sin usar la palabra meta que siempre está a mala vida, es como una suerte de comentario de película de terror. Como que Cullen Bunn flexea su conocimiento de terminología y de imágenes y o metáforas de las películas de terror para crear este superhéroe. Es muy curioso porque inmediatamente eso le trae un tono más jocoso. O sea, es súper ridículo que sea un comillas superhéroe cuyo poder es invocar armas o elementos de películas de terror. Es súper simpático porque termina uno también como retándose a ver qué cosas me acuerdo yo, qué tipo de referencias puedo descubrir de las que él está dando en cuanto a la historia de terror. Y bueno, yo soy gran fanático de Cullen Bunn, pero encuentro que siempre que él le mete cierto tipo de emotividad a su obra, siempre mejora. Entonces no es como nunca un horror absurdo o gratuito. Mi otro cómic favorito de él es Harrow County, que básicamente es como una historia de, no necesariamente de brujería, pero de monstruos y de demonios como como Luisiana, esos lados gringos como que están pasados como a magia del pasado. Eh, es lo más similar como a los tipos yokai de Japón, como monstruos, fantasmas medios campiranos. Pero tanto en Harrow County como en Jumpscare, Cullen Bunn hace algo súper bacán que es lo de poner a sus personajes en un contexto ya sea familiar o dramático que contrasta altamente con el aspecto de horror o los monstruos. Y Jumpscare no es la excepción, la protagonista viene como de una familia conservadora y obviamente a medida de que se va desarrollando un poco el conflicto, está recién empezando, creo que este es el número 2 o 3, de inmediatamente ya la familia es la que la contrasta con lo que está haciendo y como que voy a volver a mi familia, dónde están mis lealtades y cómo se conlleva esto con mi vida, porque al final la loca viniendo de una familia conservadora, obviamente cuando adquiere sus poderes y como que obtiene este tipo de libertad, inmediatamente como que entra a la disyuntiva, ¿cierto? Oye, yo odiaba a mi familia, pero ¿qué pasa si la familia llama de vuelta? Como salen con esas típicas cosas de cuando una familia tiene como un hijo, un miembro de la familia que es como conflictivo.
Es como, no, yo éramos súper pesados contigo porque queríamos que te reformaras. Es la típica. Pero de verdad que está muy entretenido ver como con qué nueva referencia sale, como con qué nuevo monstruo ocurre. Es una volada que me sorprendió viniendo de Cullen Boon y me ha entretenido bastante. Así que la segunda recomendación del día de hoy, Jumpscare, publicado por Dark Horse. Get on it. Next. Em, si hay un personaje de los X-Men que con el pasar de los años siempre me ha provocado como sensaciones encontradas, X-23. X-23 que últimamente se ha hecho súper popular con Deadpool y como que lo fue con Logan. Quería decir con Ultimate Marvel vs. Capcom, pero obviamente estaría mintiendo. Bueno, a grandes rasgos, para los que no saben, X-23 o Laura Kinney es como eh, la hija de Wolverine, como no es un clon, pero es como un humano hecho del material genético de Logan complementado con la que ella considera su madre, que era como la científica que le hizo, ¿cierto? Básicamente es como parte de este árbol familiar de Wolverine. Pero es un personaje que, a pesar de haber tenido un inicio muy fuerte, hasta podría alguno decir controversial, a mí nunca se me va a olvidar de que en los principios de X-23, al igual de como fue con Wolverine, estaba mucho la idea de que ella era un asesino, de como que tiene las manos manchadas, em, eso de llevarla a los extremos, de como hasta límites como, em, si mal no recuerdo, como en los inicios dan como a entender implícito que ella incluso como que cayó cerca de la esclavitud o como, no quiero decir prostitución, pero como hasta ese nivel. Tuvo un pasado muy escabroso y de ahí en adelante siento que nunca más volvió a tomar ese como edge. Y es como irónico porque en los últimos años siempre la retratan como que es como super darks y como que siempre como que está enojada, que es como considerando que Wolverine ha tenido momentos súper tibios, como cuando fue director de la escuela y ha sido como un personaje que ha evolucionado bastante. Siento que Laura, que ya es un personaje bastante viejo, no ha hecho mucho. Ahora tiene un número en solitario que es parte de toda la hecatombe post caída de Krakoa, ¿cierto? Está tanto en un número solitario como fue parte de una miniserie súper corta que ya terminó, por no decir que la cancelaron, que era NYX, que era como un grupo de mutantes en Nueva York. Eh, los X-Men en general están como súper esparcidos, ¿no? Como que en un momento no necesariamente que no me guste ni nada, pero bueno, ¿por qué recomiendo el cómic solo de Wolverine? De X-23 básicamente. Porque, bueno, la autora es nueva. ¿Dónde tenía anotado su nombre? Em, tenía anotado su nombre en algún lado. Erika Schultz. Em, no sé, siento que hay un tema de potencial ahí que siento que tiene que ser visto. Y no solamente eso, no es parte de las recomendaciones, pero es parte de las menciones. El otro hijo de Wolverine, Akihiro, lo transformaron como una suerte de Ghost Rider en un cómic actualmente que se llama como Helverin. Mm, Es muy raro. Es muy raro y decidí recomendar el cómic de X-23 porque Wolverine o sus relacionados siempre tienen como potencial de guiar lo que pueda o no pasar en el futuro cercano de X-Men como en general. Y no es que la obra lo vaya a hacer, pero siento que igual son como esos debidos, eso como, no lo sé, me da la impresión de que
parte de la narrativa de X-Men para donde puede ir de una parte más global, puede pasar por todos los que están en Nueva York, diciendo que NYX terminó y que Laura todavía está dando vueltas por ahí. Ni voy a hablar cómo cerró el ciclo el personaje después de la caída de Krakoa, porque ahora hay dos Lauras. No hablemos de eso. Interesante, esta es una recomendación como con comillas o como con un asterisco. No lo sobre recomiendo, pero creo que hay que echarle un ojo. Porque al menos Wolverine en un Uncanny X-Men está en un rol muy secundario. Así que uno nunca sabe. La siguiente recomendación fue una que mencioné la vez anterior. Con toda esta Dynamite y como toda esta posesión. Posesión no es la palabra. Pero con todas estas como cosas que han estado haciendo como revival con estas propiedades intelectuales antiguas. Los Thunderhawks. Los Silverhawks y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿por qué estoy recomendando en particular el cómic de los Thundercats? Lo he estado leyendo de manera pasiva. Y como he mencionado en más de una ocasión, en más de una circunstancia, yo no soy gran fanático de los Thundercats. Nunca lo fui y soy de aquellas personas que honestamente creen que Thundercats como serie era malona. Tenía esos elementos como más... No sé si tradicional es la palabra, pero tenía como esos elementos muy de serie de niño, era como media absurda. Y cuando empezó el cómic yo pensé que ellos como que iban en este proceso de como hacer la narrativa de Thundercats y series similares un poco más adulta. Yo pensé como que iban a ahondar un poco más en el mundo, en el lore. Pero no fue tan así. Los Thundercats llegaban a la Tierra y, como mencioné también en su momento, quizá los villanos serios, enseriaron un poco más. Como que no son tan absurdos, como que no son tan como, uy, somos estúpidos, me caigo, pum. Sino que el conflicto de los Thundercats con los mutantes es un poco más serio. Y a pesar de que no han andado mucho en Mumra, da lo mismo. La idea es que, al parecer, el elemento principal con el cual quieren renovar un poco los Thundercats es Leono. Y hacia el cómic número 15 ya estamos como adentrándonos a como la suerte de guía que es Leono. Como que no ahondamos mucho en el mundo o no le dimos como mucho necesario backstory a los malos o al tercer planeta. Pero hay una línea argumental que definitivamente pretende como de alguna forma ser insigne de este nuevo mundo liderado por Declan Shalvey, el autor, ¿cierto? Y es Leono. Como que Leono fue capturado por Munra y ahora recién van a empezar a explorar la evolución de Leono. Dentro del cómic, por ejemplo, él no tiene la espada del evidente, la espada del augurio. Como que no posee la espada, o sea, la tuvo, pero como que está rota. Es un Leono muy noob. Y en la medida de que todos los otros personajes de los Thundercats tomaron como un rol funcional o medio secundario, eh, estoy esperando que Leono sea el guía de la narrativa nueva de Thundercats. Como tanto en tono como en profundidad, lo que sea. Yo espero que Leono lo sea y ahora en Thundercats número 15, publicado por Dynamite Entertainment, estamos adentrándonos hacia el proceso del Leono a transformarse en el afamado líder de los Thundercats, Agu Agu. La última recomendación de esta semana es un cómic muy especial que a mí personalmente me gustó mucho, que se llama Uncanny Valley. Escrito por Tony Fleecs,
que creo que me parece haberlo mencionado antes, pero Tony Flix estuvo relacionado en Local Man, que era un cómic de superhéroes, pero no es como lo más importante. Yo a Tony Flix lo conocía de un cómic anterior premiado que se llamaba Stray Dogs, que era como un thriller de asesinos seriales, pero los protagonistas eran perros. Y la idea de Stray Dogs, que es un cómic que ya terminó, que igual es recomendable, es que como que los perros hablaban entre ellos y él lo que hizo fue darle voz a perros que eran testigos de como crímenes o eventos como horríficos, horripilantes a nivel humano, pero ellos no lo entendían. Ellos como que no lo entendían y entonces como que ahí se entra al juego narrativo de como la inocencia de los perros versus lo horrible que están haciendo. El estilo de arte de Stray Dogs igual era como muy cartoonish, muy como tipo Disney, lo que en sí igual era, podríamos decirlo, no una suerte de talla, ¿cierto? Es como si, no sé, si en La Dama y el Vagabundo de repente fueran testigos de que el chef que les daba fideos se pitea a un loco en el callejón. Estamos hablando de ese nivel de contraste. Y obviamente eso tiene un atractivo súper especial porque siempre te condiciona a estar viendo algo que aparenta ser muy light y querendón, pero siempre está ahí como en on the edge, ¿cierto? Está ahí como balanceándote en el filo de la navaja porque siempre puede, el cómic ya te adiestró a esperar algo extraño o extremo, ¿cierto? En el caso de un Canibali, el plot es muy simpático. Bueno, el cómic ya está como tirando hacia el final. Em, el plot, el TLDR de un Canibali es como que en el mundo real existe el mundo real y existe el mundo de las caricaturas. Con caricaturas estoy hablando de Bugs Bunny, el Pato Ronald y todas esas cosas así. Resulta que un niño un día descubre que por algún motivo inexplicado, él es mitad caricatura, mitad ser humano. Descubre que hay bandos y fuerzas opuestas que pretenden como hacerse de él como una suerte de em, ícono entre estas como dos culturas y como dos realidades, ¿cierto? La realidad real y la realidad de las caricaturas. No hay que spoilear mucho, pero ahí ya se puede ver la marca que tiene el autor. Por eso mencioné Stray Dogs. Entonces tenéis como literal el contraste de lo absurdo de las caricaturas con la seriedad del mundo real. Se juega mucho en el rol de los personajes, en cómo reaccionan, y el arte ayuda bastante, como a estar entre esos dos mundos. Considerándote que el cómic ya está como hacia su culminación, quizá le falta un poco más de desarrollo argumental a esta idea de los dos mundos. Pero al final como que no lo necesita porque juega bastante bien a nivel visual y narrativo como historia de aventuras, ¿cierto? Entre este niño mitad real, mitad caricatura y bueno, la que sale en la carátula que estoy mostrando es la mamá. Sale la mamá, sale su papá, que es una caricatura, y hay como muchas cosas que están implícitas, hay muchas cosas que están así como en veremos, que dudo mucho que las terminen de dilucidar, pero todo eso toma un segundo plano ante la entretención de ver como a caricaturas jugando con personas reales y cómo esas narrativas como que entran a un espacio súper curioso porque es como, no sé, aquí está Mickey Mouse y tiene como un instinto asesino o es como violento. Porque cuando lo trae a la realidad y le dais como un propósito em, de algún carácter más extremo, necesariamente tiene que volverse ya sea como violento, ya sea como agresivo. Y esto no es de una manera imbécil, así como talla de padre de familia, en que simplemente va a salir así como, oh,
sale Bugs Bunny y le pega un escopetazo al Pato Lucas, así como, ah, ja, 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 contraste. No, esto está mucho más bien hecho, está en ritmo y temática de como de persecución, es como súper ágil, es súper rápido y tiene hasta ciertos dejos emotivos, la verdad. Así que la verdad que tiene de todo. Está muy disfrutable, está bien dibujado, es súper ágil, es cortito, así que ya está por terminar, totalmente recomendable. Un Canibali publicado por Boom Studios. Esas son las recomendaciones de la semana. Y ahora el tema principal, queda algo aquí, que es un tema que lleva muchos años gestándose en mi mente en general. Em, que es un cómic que irónicamente pasó como muy raudamente el olvido. Deadly Class, escrito por uno de mis autores favoritos de los últimos tiempos, Rick Remender, que yo le digo como el maestro de los dramas familiares. Siento que todos sus cómics terminan en dinámicas familiares. Y ilustrado por Wes Craig, un genio. Porque simplemente los dibujos están... Me encanta cuando en los cómics gringos los dibujos están en una suerte de limbo entre ser caricatura, entre ser reales, entre... Digamos que hay maridajes perfectos. Y una de las cosas que hace Rick Remender cuando hace sus proyectos como que elige el maridaje perfecto. Bueno, Deadly Class ya terminó. Em, ¿Cuándo terminó? Como el 2016, lo tenía anotado por acá. Empezó el 2014 y terminó el 2022. O sea, fueron 8 años, 56 números con un montón de pausa entre medio, que es como el ritmo clásico de los cómics. Publicado por Image Comics durante todos estos años. Para el que no sabe, Deadly Class es la historia de una escuela secreta en la cual se entrenaban solo adolescentes para ser asesinos. Era como una escuela de asesinos, es como una mezcla entre Harry Potter de alguna forma y todo esto es como tropos medios como de anime, como de la escuela, de los adolescentes, ¿cierto? Como cada quien como con su pasado y cada quien como con su grupo de habilidades, ¿cierto? Al principio como muy genérico y con principio hablamos de que yo lo empecé a leer cuando salió como en 2016, güey. Es como, ah, ya sí, adolescentes que son como medios punk, así, como que cada quien tiene su skill, uno tira bola, el otro tira fuego, qué sé yo. El origen de Deadly Class es como súper inocentón, donde empieza a tomar como encanto. Y si voy a hablar de anime, lo voy a comparar como con Ashton o Yo o algo así. Em, de alguna forma, parte de la genialidad de Rick Remender con su como abanico de personaje en Deadly Class es hacerlos a todos, pero a todos, no sé si la palabra es malo, pero en Deadly Class no hay ningún personaje como bueno o como malo. A medida que van pasando los números, uno va descubriendo que todos los personajes son súper ambiguos moralmente y como que su set de habilidades como que no es para apelar a, como por decirlo así, a algo especial que tienen. Como si esto fuera, como si Deadly Class fueran monos chinos y probablemente igual lo han hecho, así como, escuela de asesinos, pero igual como que se le ingenierían para hacer que los buenos sean buenos y los malos sean malos. A través de los distintos arcos de historia de Deadly Class, como que nunca ninguno de los personajes termina como que siendo, bueno, iba a decir querible, pero hay varios personajes que son bastante queribles acá. Y la idea es que el giro remenderiano, si queremos decirle, en Deadly Class, y es como una de las grandes potestades de él como autor, es que
dentro de esta ambigüedad es como que él tiene una habilidad increíble de rescatar emotividad así alto. Y siempre tiene que ver con relaciones personales. Otro de mis cómics favoritos de Rick Remender es Black Science. Puede que sea mi cómic favorito de él. Y también ahí hay una dinámica familiar y como que figuras paternas, como llegando a extremos como medios discutibles, ética o moralmente, em, por defender este tipo de valores. Bueno, en Deadly Class, de verdad el abanico de personajes y de historias que Rick Remender crea son perfectas. Como el protagonista, ¿cómo se llama? Soy malo con el nombre. Eh, Marcus. Como que Isaiah, como que todos tienen como Marcus es como el adolescente como rebelde, así medio trainspotting, así como nihilista. Tienes como a Saya y a María que son como herederos de grupos criminales. Y hay un montón de personajes, son como demasiados. Y de alguna forma lo que hace Remender es como rescatar lo peor de estos contextos, ¿cierto? Ponerlos en un canvas adolescente y no limitar estas realidades a como estereotipos adolescentes, que los hay dentro de Deadly Class y mucho, y es como algo que lo hace bien em, atractivo a nivel de drama, ¿cierto? Hay mucho como mucho dramón de escolar, adolescente, tipo como telenovela, ¿cierto? Hay mucho de eso. Hay mucho de eso lo que lo hace muy disfrutable. Sin embargo, como dije antes, Rick Remender no escribe personajes queribles. Es súper curioso pensar como en Deadly Class como que ningún personaje sale así como con, con una parada así como, por decirlo así, idealística o ideológica. Son todos súper punkis porque son como desadaptados sociales, ¿cierto? Son todos. El, 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 el término como paraguas de asesino, el hecho de que esté en una escuela de asesinos, no tiene solamente que ver con que LOL están estudiando para ser asesinos, no tiene que ver con muerte, no tiene que ver necesariamente con violencia, tiene que ver con cómo se construye una personalidad en los márgenes de lo tradicional. A diferencia de alguna otra narrativa en que todo ya es magia, no sé por qué ando con Harry Potter en la mente el día de hoy, pero no es como que Harry Potter va a una escuela mágica, no, este va a una escuela de asesinos y con asesinos nos referimos como esencialmente a que todo esto, weón, incluso aunque sean herederos de cosas importantes o que sean como brillantes, son todos parias. Son todos parias. Por algún motivo, el único personaje dentro de Deadly Class que de alguna forma siempre abraza ese estatus de paria es Marcus. Como que insistentemente. No es como el protagonista tradicional. Porque por eso me recuerda tanto a Joe de Ashton Joe. Porque ni siquiera podemos decir como que es ambiguo, ni siquiera podemos decir que es bueno, es malo. Es como un nihilista de tomo a lomo, así, Marcus. Increíble, como que pasan los años y en cada argumento, en cada arco, uno siempre espera que Marcus se tire como su declaración de principios, ¿cierto? Como que, no sé, que su personalidad de repente explote o se explaye en una suerte de grandilocuencia, pero no. La personalidad de Marcus es Iwan McGregor al final de Trainspotting 1, así. Como así como, así como drogado, así en extremo, weón, whatever. Y esas son como, como hijo de los 90, para mí ese tipo de nihilismo proletario noventero es una cuestión que simplemente me encanta. Me encanta porque igual la única reacción o la única parada racional que se puede tener ante ya
el completo dominio del capitalismo en nuestro mundo, la única reacción sensata es el nihilismo. Y es curioso pensar cómo Marcus termina interactuando con tantos personajes y como que ninguno de ellos tampoco tiene como grandes principios ni grandes parámetros, sino que son como todos retos a, oye, mira, te propongo esta idea revolucionaria, mira, te propongo esta idea, voy a cambiar, no sé, los principios del régimen criminal o de la organización criminal de mi familia o qué sé yo. Como que todos los personajes siempre tienen así un pequeño guiño em, a algo que, a pesar de ellos ser miembros de una institución de parias y a pesar de todos ellos ser como íconos, como contemporáneos de una realidad, como digo, nihilista, siempre tienen así como un germen, una pequeña semillita oye, ¿sabéis que yo me proyecto al éxito a través de X cosas? De asesinar a alguien, de obtener poder, de obtener dinero. Y ante todo eso, puta, está Marcus, po, jugándose un pucho, así como escuchando como a The Cure, qué sé yo, o algo parecido. Eh, y con el pasar de los años, dentro de todo, como los dramones y las eventualidades, las aventuras que tienen, siempre como con carácter súper extremo, obviamente, porque es un cómic que depende mucho de la violencia, de la agresividad, ¿cierto? Como que aquí voy a tratar también de no spoiler, siempre me malabareo con no hacer ningún spoiler, pero hacia el final como que uno inmediatamente gravita hacia Marcus, porque todos los otros personajes terminan siendo absorbidos por sus aventuras privadas, ¿cierto? Pero Marcus siempre está ahí así, como abandonado, abandonado desde un principio. Y irónicamente cuando empieza y lo traen a la escuela, está muy implícito de que el director, el Chino Won, el director asiático, está muy implícito como que él ve algo en Marcus, como que no, Marcus igual tiene talentos, él tiene algo que rescatar en este mundo de asesinos, pero es como una malinterpretación del whateverismo nihilista de Marcus. Es malinterpretar lo destruido espiritualmente que puede ser una persona viviendo en este mundo postcapitalista. Y como digo, mi ánimo no es spoilear, pero más adelante en el cómic, ahí uno se empieza a dar cuenta, como mencioné, de lo de Rick Remender y su giro a la familiar, es que siempre está como malabareando la historia con Marcus en el eje, como un personaje que está como en constante ansiedad o angustia de encontrar como un norte, ya sea a través de sus relaciones, sea amorosas, sea sexuales, sea de amistad. Es súper cuático. He usado la palabra a través de los años porque es cierto. Como que en cada arco argumental, con cada nueva relación, que uno sabía que Marcus iba a tirar por la ventana, que uno sabía que Marcus se le iba a farrear, porque de alguna forma uno es partícipe de su cinicismo. ¿Existe esa palabra? O de su nihilismo. Como uno es partícipe de ello. Y, y es súper fácil empatizar con eh, la frustración general que crea que todos sus proyectos se vayan al carajo. Ahondar un poco más es como caer mucho en el spoiler y como que igual quiero que en lo posible la gente se acerque al cómic, porque hay muchos personajes que son interesantes y todos como que tienen esta gran genialidad, que insisto, es como la genialidad de Remender eh, de una u otra forma seguir proyectando
Es como proyectar una imagen, ¿cierto? Como así como con un proyector sobre un muro, ¿cierto? Y que el reflejo de ese muro sea opaco, que no sea nada. Todos estos personajes. ¿Qué tal, Nietzsche? Este cómic para mí es imperdible. Este fue uno de los últimos cómics que me hizo llorar abiertamente. Siempre lo menciono porque es importante. Em, a mí nunca se me va a olvidar. El último número de Deadly Class yo lo tenía en el tablet y lo leí en el bus, en un viaje entre Santiago y Coquimbo. Y no voy a spoilear, pero entre el penúltimo y el último volumen hacen un time skip. Como que Deadly Class empieza en la década de fines de los 80, creo, como 70 o 80, y empieza como mucho a utilizar el background, el contexto de esa época, como la génesis el término del día, ¿cierto? Que es como el nihilismo noventero. Está en la génesis de eso en esto de los 80 en adelante. Y de ahí Remender hace una de las genialidades que él siempre hace. Y es un timeskip. Hace un timeskip y con la skill que tiene él como escritor, actualiza mucho de esos personajes, lo envía a muchos lados nuevos, pero todo siempre dentro de lo mismo. Si la pregunta es cómo un personaje como Marcus evoluciona hacia el futuro, el World lo hace perfecto. El tema es que em, Deadly Class es un cómic muy musical. Muy musical, hablando abiertamente de bandas y de cosas, porque mucha gente, muchos de nosotros, siempre escapamos hacia la música durante los 90 y durante los 2000, ¿cierto? Como esta suerte de, y hasta el día de hoy yo lo hago, como esta suerte de eh, mundo ficticio en el cual como que no sé, tú podís gritar a viva voz un montón de tonteras, ¿cierto? Así como por ejemplo, no sé, la típica, escuchar Rage Against the Machine, ¿cierto? Y Rage Against the Machine es como, no, y quémate de sistema, y la cuestión así, y la ira, y la ira. Pero esa ira no sale de tus audífonos. Entonces, Deadly Class de manera constante depende de la música y de la estética de las épocas para un poco reflejar em, las frustraciones dentro de los personajes, especialmente de Marcus. Entonces cuando el cómic hace su último time jump o time skip, ¿cierto? Los personajes están puestos en una realidad súper distinta y es súper entretenido verlos cómo se adaptan a esta nueva realidad, cómo todo su achaque de la adolescencia se proyectaron hacia el futuro. Em, no hay que ser muy explícito ni tampoco describir mucho esa realidad para imaginarla. Haber crecido prole y después como que proyectarte hacia la adultez. Creo que se puede entender un poco la imagen o qué es lo que sucede al final. Pero bueno, yo iba en el bus leyendo creo que sabía que era el último número, pero se me había olvidado. Y como que habían varias canciones que se repetían. Y una de ellas era In Between Days de The Cure, ¿cierto? Y como que va leyendo el cómic, de alguna forma em, va hacia justo lo que tú pensabas que iba a pasar. Después de años y evolución y contrastes y conflictos y personas muertas. Y el weón como que, no voy a decir lo que es, pero la última hoja, weón, es como una puñalada al corazón así. La palabra clave es nihilismo, ¿cierto? Y escuchando así como In Between Days, así, que es una canción relativamente alegre, ¿cierto?
Y me hizo pensar en los años que leyendo el cómic, siguiéndolo. Y normalmente cuando las cosas terminan después de un periodo bastante largo, em, uno siempre piensa hacia atrás, ¿cierto? Hacia el proceso. Hacia el proceso. Todos los procesos tienen principio, medio, final. Uno piensa hacia el proceso y como muchas veces, no importa, no importando qué tan cínico uno sea, siempre hay proyección en el proceso. Siempre como que uno le pone un poco de... no sé si de proyección es la palabra, pero como que uno siempre le pone algo de esperanza en eso. Y ese tipo de emociones son como muy dependientes de las circunstancias. Y como que Deadly Class hacia su arco final, mm, no sé cómo frasear esto sin ánimos de spoilear, pero hacia su arco final, em, Deadly Class utiliza sus circunstancias para actualizar, pero no cambiar lo que te dijo desde el día uno. Y eso fue lo que me estrujó las lágrimas al final, así. Como correr, 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 llegar a la meta, mirar hacia atrás, ver el proceso y cachar que este revoltijo de emociones y eventos, weón, significaron algo, significaron nada, no lo sé, weón. Pero no se me va a olvidar nunca esa última hoja, esos últimos paneles de Deadly Class. Como una suerte de tributo, reconocimiento a, a una manera de escribir historias. Que insisto, Rick Remender es un maestro en eso. De añadir emoción humana tan, 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 pero tan empática que, pucha, es súper difícil que no te tironee un poco los feels. En general, The Class fue tremenda aventura. No voy a hablar de la adaptación em, audiovisual que falló, no vale la pena. Pero como cómic, aparte que el arte de Wes Craig es tan bacano, eh, el popurrí de personajes, las referencias, el juego de tonos, la evolución de los personajes, em, lo rico de las relaciones a nivel humano y emocional, ¿cierto? Y el propio concepto del viaje de principio a fin hacen que Deadly Class sea una historia m- maestra, digna de pasar a la historia. Tuvo mucho éxito, quizá un poco el ritmo variable de su publicación le jugó un poco en contra, fácilmente. Eh, Sin embargo, sigue siendo uno de los mejores cómics de Rick Remender y uno de los caballitos de batallas de Image Comics por bastante tiempo. Una gran experiencia, especialmente para gente que creció en los 90 y que va a entender muchas de las referencias o muchas de las referencias musicales. Si se meten a Deadly Class y ven referencias de cultura popular o de música, atáquenla, absórbenla, eh, odien a los personajes, amen a los personajes, porque en último término son el tú y el yo. Lo que no se puede decir de muchos, no se puede decir de muchos cómics, weón, no. Yo no soy Spider-Man, no lo seré nunca. No entro ni en el traje. Pero de repente es bacán sentirse un poco más mencionado, ¿cierto? Por un cómic o una novela gráfica. Referenciado. Deadly Class, un clasicazo, weón. Un clasicazo. ¿Cómo me encantaría tener el compendium, weón? El libro chunco así de los 65 números así.
Debería hacerlo, debería leer los 65 números de corrido sin las pausas en el nivel de producción y todo eso. Debería hacerlo porque el viaje visto de una, yo creo que es hasta más duro que verlo así por parte. Bueno, Deadly Class, Rick Remender, Wes Craig, publicado por Image Comics. Si lo pueden encontrar por ahí, búsquenlo, léanlo, disfrútenlo y si lloran al final viendo esas últimas páginas, escuchando In Between Days, eh, quizá mirando hacia el muro, idealmente, imagínate leerlo esto así como, eh, no sé, como en la plaza, así al lado de un montón de basura y oficinistas yendo apurado al, ¿cómo se llama? A la notaría porque, porque tienen que ir a entregar un papel o qué sé yo, weón. Ver al mundo, al miserable y asqueroso mundo pasar mientras en tu audífonos suena In Between Days y te das cuenta de que eh, quizá nada merita mi atención, excepto el tú y el yo entre el ritmo y mis emociones. ¿Mm? Deadly Class, read it. Gracias por escuchar como siempre y tengo que necesito un catchphrase. Keep reading. Ah. Bye.